Seguro, si no escuchan nada. Pilas, baterías. Creo que vamos a poner el podio a un lado porque si no, no me van a ver. ¿Cómo están el día de hoy? Bueno, para los que no me conocen, ¿sí saben quién soy? ¿Saben cómo me llamo? No, ¿verdad? La mayoría no sabe. Bueno, mi nombre es Jessica Núñez, para servirles a ustedes. Y me da muchísimo gusto verlos a todos y cada uno de ustedes aquí. Yo sé que algunos estamos bien atrás y que nos gusta estar atrás. Pero no sé si nos podrían acompañar más enfrente. Sí, por favor, se nos pueden hacer más para acá. No lo ocupo, pero vamos a usarlo. Yo sé que nuestro Señor Jesucristo ya me dio un micrófono integrado. Entonces, para la gloria de Dios, ahí estamos, ¿verdad? ¿Y cómo están el día de hoy? ¿Bien? Pero que se nos note. También quiero pasar lista porque te voy a dar 10. Que se nos note, hermanos, que el día de hoy estamos bendecidos, estamos encendidos y estamos en victoria, porque no solo son palabras vacías, sino que tiene que sentirse esa emoción, que digamos, ¿verdad? Que estamos en victoria, que estamos bendecidos. ¿Y por qué nos sentimos bendecidos? Vamos a ver un voluntario. ¿Por qué se siente bendecido o bendecida el día de hoy? Porque estamos en la gracia de Dios. Esa palabra me gusta, porque la clase pasada se trataba de la gracia. ¿Cierto o mentira? Si pusieron atención, ¿verdad? Miren que esta hermanita Jessica Núñez le gusta preguntar. ¿Y estamos preparados? ¿Quién más me quiere decir por qué se siente victorioso el día de hoy o victoriosa? Porque tiene vida. Amén. ¿Alguien más? Por la salud. Amén. Estamos glorificando a nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Qué bonito, hermanos, que ya vayamos sintiendo. ¿Quiénes de ustedes han sentido que Dios ha tocado su vida? Que si se miran unos meses antes de venir al retiro de vida en el Espíritu y como están ahora, ¿han notado ese cambio? ¿O las personas que los rodean a ustedes les han dicho que están diferentes? ¿Quiénes? ¿Nadie? No le han dicho, pero usted siente, para la gloria de Dios. ¿Alguien más, su esposo, su esposa, o sus mamás o sus papás les han dicho? ¿Qué le ha dicho su esposa, hermana? ¿Y usted cómo se sintió? Amén. ¿Alguien más que haya sentido ese cambio? ¿Usted, hermano Adrián? He estado siempre en estas cosas, pero ahorita que estoy aquí, ya no habla lo que hablaba antes. ¿Será? ¿Será? Bendecido sea el Señor, ¿verdad? Porque así como ha transformado al hermano Adrián, un día también tocó mi corazón y cambió mi vida y la vida de mi familia para la honra y la gloria de Él. Amén. Y yo creo que el Señor no se equivoca. Cuando nos hace un llamado, nosotros no tenemos que hacernos los sordos. Tenemos que escuchar esa voz interior, ¿verdad? Que nos dice, ven y sígueme, ven y sírveme. Pero ya depende de cada uno de nosotros cuando decimos ese sí a nuestro Padre Celestial. Amén.
Yo espero que un día, bueno, ya lo estamos viendo, pero yo espero que así como el Señor transformó mi vida y la cambió de una manera de 360 grados, un día ustedes también puedan venir y estar enfrente y dar ese testimonio cómo Dios ha cambiado su vida, cómo Dios ha cambiado su familia. Para los que tenemos hijos, cómo Dios toca a nuestros hijos, cómo Dios nos hace diferentes, pero para bien. Cómo Dios nos va transformando, como decía la hermana o el hermano, la forma de hablar, la forma de dirigirnos, la forma de pensar es diferente. ¿O a poco no? ¿O a poco es que cuando vamos en el tráfico, antes decíamos y se nos cruzaba alguien, ¡ay, qué hijo de! Y ahora, ¿qué decimos? ¡Ay, que Dios lo bendiga porque pobrecito, ¿cómo va, verdad? ¿Sí o no? Entonces esas son las cosas. Que Dios lo cuide. ¿Por qué? Porque ya nosotros hemos sido tocados por el Espíritu Santo. Porque ya nuestra mente va cambiando para glorificar a nuestro Señor Jesús. ¿Cómo podemos desearle mal a alguien si andamos en el camino de Dios? No podemos, ¿verdad? Tenemos que ser congruentes. Y esa palabra de congruencia es que nosotros lo que pensamos y lo que decimos también sea la forma como actuamos. Porque no podemos decir, yo glorifico a nuestro Padre Celestial. Gracias, hermano. Yo glorifico a nuestro Padre Celestial, pero no se me nota. Ando apagado. Cuando un vecino necesita algo de mí, no estoy. Porque ese vecino me ha hecho la vida de cuadrito. Entonces, ¿cómo se me puede olvidar? ¿Cómo puedo perdonar? Pero yo sé que aquí no, ¿verdad, hermanos? Yo sé que aquí no, porque nosotros estamos aprendiendo a caminar en la vida espiritual para la honra y la gloria de nuestro Padre Celestial. Amén. Entonces vamos a ver quién me quiere decir, el valiente o la valienta, en qué clase vamos el día de hoy. Clase número 2. Diga, hermana. Crecimiento 2, clase número 2. ¿Y de qué se trata esta clase que vamos a ver el día de hoy? Ay, la amistad con los hermanos. ¿Y qué entendemos? ¿Quién me quiere decir? ¿Qué entendemos por la amistad con los hermanos? ¿Qué entendemos por eso? Valiente, valienta. ¿Qué entendemos cuando escuchamos el título que se llama La amistad con los hermanos? Hay que ser más amables. Vamos a ver que se me están aglomerando. ¿Ajá, hermana? Hay que ser más amables con los hermanos y los vecinos o la misma familia. Hay que tratarlos pues mejor, es lo que yo pienso. Amén. Vamos a ver, hermanito. Bueno, es la convivencia con todos los hermanos, con la comunidad, con la familia principalmente y con todos los demás. Amén. Pero para comenzar entonces, como nuestro tema se llama, ¿cómo? Amistad con los hermanos. Pues tratar de ayudar a los que necesitan y estar siempre con el corazón para hacer el bien. Amén. Entonces yo quiero que nos pongamos de pie y nos saludemos. Salude al que tiene usted a su izquierda y a su derecha. Y dígale, ¿cómo estás, hermano? Y no importa que sea su esposo, su esposa, salúdelo, conózcalo. Ellos son sus hermanos en Cristo. Amén. Pero no se me quede nadie sin saludar. Mírense esas caras hermosas que Dios les ha regalado. Hermanita, ¿y usted por qué no está allá? ¿Usted no quiere estar allá? Oh, no se preocupe, solo
¿Está bien? Ok, entonces yo voy a saludar a la hermana. ¿Cuál es su nombre, hermanita? Juana Guzmán. La señora Juana Guzmán, nuestra hermana. ¿Ya todos la vieron a la señora Juana Guzmán? Dígale hola a sus hermanos, hermana Juana. La hermana Juana, ¿ya se saludaron? Pueden sentarse. Gracias, hermanos. Entonces, ¿quiénes son nuestros hermanos? ¿Tenemos que ser hermanos de sangre? No necesariamente, ¿verdad? No necesariamente. Qué bien, hermanos, que sí reconocemos quiénes son nuestros hermanos y para la gloria de Dios, pues entonces vamos a continuar. A mí me gusta que todos participen. Entonces vamos a ver quién quiere comenzar leyendo el libro. El que quiera. Pero ahorita vamos, bueno, les voy a leer yo entonces. La hermana, ok, hermana, ¿usted tiene su libro? Ok. Y vamos a poner atención porque después vamos a ir analizando, ¿verdad? Yo le digo. Crecimiento número 2, clase número 12. Amistad con los hermanos. Meta, mostrar la necesidad de la comunidad y de amor a nuestros hermanos. En la clase pasada comprendimos lo que es la gracia, las formas de aumentarla por la confesión y la comunión y cómo se pierde o disminuye. Sí, escuchamos bien, ¿verdad? La clase pasada vimos lo que es la gracia y cómo la aumentamos o la disminuimos. ¿Sí nos acordamos de esa parte? Que así como la vamos a adquirir, también la podemos perder, ¿verdad? Por la desobediencia, por la rebeldía, etcétera. En esta debemos comprender la riqueza que hay en tener hermanos, conocer sus problemas y compartir con ellos penas y alegrías, orar comunitariamente, etc. Si realmente nos hemos convertido al Señor, al recibir el don del Espíritu, sentimos la necesidad de unirnos a otros hermanos para caminar junto con ellos hacia el Señor y compartir lo que el Señor va haciendo en cada uno. En la primera comunidad cristiana eran asiduos a la comunión fraterna, a la oración, a la enseñanza de los apóstoles y a la fracción del pan. ¿Cómo era la primera comunidad? Dice que la primera comunidad cristiana eran asiduos. Pero para quienes no conocemos esa palabra, asiduo significa estar en constante comunión, estar en permanente comunión. Entonces, ¿qué nos quiere decir aquí? Dice que la primera comunidad cristiana eran asiduos, eran permanentes, eran consistentes, ellos unos con otros, a la comunión fraterna, a la oración, a la enseñanza de los apóstoles y a la fracción del pan. Qué bonito. No sé si ustedes han escuchado, pero para seguir vamos a leer quién tiene Hechos de los Apóstoles 2:42. ¿Quién tiene esa lectura? Okay, no se preocupe. 2:42. Okay. La primera comunidad eran asiduos a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia fraterna, a la fracción del pan y a las oraciones. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, cuando nosotros decimos que estamos en una comunidad cristiana,
¿qué es lo que estamos aquí? ¿Será que estamos en una comunidad nosotros hoy en día? Estamos en la comunidad de los crecimientos, ¿verdad? También pertenecemos a la comunidad de la Sagrada Familia. Esta es nuestra comunidad. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando una persona está en necesidad, ¿será que sentimos el deseo de ayudar? Pero a mí me gustaría escucharlos a ustedes. ¿Cómo describen una comunidad? ¿Cómo sabemos cuando estamos en una comunidad? Una comunidad también es una familia. No necesariamente de sangre, pero es una familia. Porque oramos por otros hermanos. ¿Se acuerdan ustedes de la hermana Ruth, por ejemplo? ¿Sí saben quién es la hermana Ruth? Entonces estamos orando por ella, porque la hermana Ruth hoy nos necesita a cada uno de nosotros porque ella está enferma. Si no la miran acá, es porque está enferma. Entonces, esa es una comunidad en las alegrías. Cuando celebramos un triunfo, una victoria. A mí me da muchísimo gusto cuando ustedes comparten y dicen, me siento diferente. Para mí ese es un triunfo de ustedes, un triunfo de nuestra comunidad, la Sagrada Familia. Un triunfo de nuestro crecimiento, porque va dando frutos. ¿Qué más podemos decir que se hace en una comunidad? ¿Qué más hacemos? ¿Oramos? ¿Qué más, hermano? Oramos y pedimos por los hermanos. Amén. ¿Qué más hacemos cuando alguien está en una necesidad? Ayudamos. ¿A poco que cuando su vecino está en una necesidad y usted sabe y usted conoce, se hace al indiferente? O cuando estamos en el trabajo y miramos que una persona está batallando con algo y nosotros podemos ayudarle, ¿será que nos hacemos los indiferentes? O cuando nuestros compañeros, para los muchachos, cuando están en necesidades, ¿será que nos hacemos los indiferentes? Porque ahí es cuando se nos nota a nosotros que estamos viviendo en una comunidad cristiana de Cristo. Porque nosotros nos tenemos que parecer, que se nos note que queremos seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén? ¿Quién quiere continuar leyendo? ¿Nadie? Ok, seguimos. Dice así, ¿usted, hermanita? ¿La miro con ganas de leer? ¿Sí? ¿No? Pásale, hijo, el micrófono. ¿Ah? Yo le digo a dónde para. Su primera comunidad, San Pedro, en su primera carta de Timoteo, Ahí paramos. Ahí paramos. ¿Y quién tiene Timoteo 5:8? ¿Quién tiene Timoteo? Quien no se preocupa de los suyos, especialmente de los de su casa, ha renegado de la fe y es peor que el que no cree. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hay varios tipos de comunidad, ¿verdad? ¿Y qué nos dice? La primera es la familia, nuestra casa, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos, esposa, esposo. Ellos son nuestra primera comunidad. Ellos son los primeros que deben de notar nuestro cambio. A ellos son los primeros que nosotros debemos servirles. ¿O acaso nos enojamos y no servimos? Porque yo me acuerdo que antes de conocer a nuestro Padre Celestial, era Jessica Núñez en el mundo, ¿verdad? Hace muchos, muchos años. Cuando yo me enojaba con mi esposo, pues lo miraba como mi enemigo.
pero ahora lo miro como el Hijo de Dios. Cuando me enojo con Él o hace algo que no me agrada, pero me acuerdo que Él también es Hijo de Dios. Y digo, ¿cómo puedo estar enojada con un Hijo de Dios? Tengo que hacer las paces con mi esposo. Y muchas veces nos cuesta, ¿verdad?, dejar ese ego. Muchas veces nos cuesta hacernos para atrás y decir, sí, pido disculpas, perdóname si te ofendí. Porque tampoco nosotros nos podemos decir, ¿verdad?, que solo nos pidan perdón, cuando algunas veces nosotros también decimos cosas que no agradan a otros. Amén. Continuemos, hermana. Yo le digo algo. Pablo, en su primera carta de Timoteo 5:8, si alguien no tiene cuidado de los suyos, principalmente de sus familiares, ha renegado de la fe y es peor que un infiel. Esto quiere decir que nuestra casa y nuestra familia es nuestra primera comunidad y debemos tener juntos oración, actividades, alegrías, trabajos, tristezas, anhelos e ideales. Cuando esto no es posible, tal vez alguno en nuestra casa no acepta al Señor, debemos pedir constantemente al dueño de los corazones para que en su tiempo esto suceda. ¿Qué hacemos entonces? ¿Será que en nuestra casa todos reconocen el amor de Dios? ¿En cada una de sus familias sí reconocen el amor de Dios? En algunas sí, ¿verdad? En otras no, ¿verdad? Tenemos aquella persona que dice, ¿para qué vas a la iglesia? Pero mira que nada que se te nota. Si estás más rebelde que antes. ¿A poco no nos dicen así? Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros entonces? Cuando estas personas nos dicen esto, y siendo nuestros hijos, ¿verdad? Pueden ser nuestros hijos, nuestros esposos, esposas, hermanos, hermanas, padres. En la misma familia nos pueden decir eso. ¿Qué tenemos que hacer nosotros cuando ya conocemos el camino del Señor? ¿Cómo, hermana? Orar por ellos. Orar por ellos. Porque en su momento Dios los va a tocar. Porque Él es el único que puede tocar los corazones de cada uno de nosotros. Él es el único que puede transformarnos. Así como decía la alabanza, ¿verdad? Transfórmanos, renuévanos, haznos diferentes. Él es el único que puede hacer ese cambio en cada uno de nosotros o en nuestros hijos. Porque muchos de nosotros, ¿cómo desearíamos andar con nuestros hijos, verdad? Cuando ya están grandes, cuando ya están adolescentes. Pero no todos tenemos ese privilegio de venir a la iglesia juntos, en familia, de venir al grupo de oración. Pero eso no quiere decir que sean malos. Eso no quiere decir que no crean en Dios. Sino simplemente es porque no es su momento. Porque Dios nos ha tocado los corazones de ellos como nos ha tocado el nuestro. Amén. Entonces, si nosotros queremos un cambio en nuestra familia, debemos de orar por ellos para que ese cambio suceda, se dé. Para que ese cambio lo miremos tan cerca, pero tan cerca en el amor del Señor, ¿verdad? Amén. Y continuamos. Y la segunda comunidad es ¿quién? La comunidad. Primero es nuestra casa, ¿verdad? Es decir, nuestra familia. En segundo lugar tenemos la comunidad y dice, hay dones de Dios que solo se manifiestan en comunidad, con el grupo de personas que teniendo un mismo espíritu, un mismo Padre, comparten como hermanos.
teniendo en común su fe, su amor, sus metas, sus vidas, y que aprenden juntos a vivir la nueva vida que Dios les señala. ¿Y ustedes qué tienen en común? Vamos a ver. La fe. ¿Alguien más? ¿Qué tienen en común? El amor. ¿Perdón? Las metas de aprender juntos, ¿verdad? Amén. ¿Qué más tienen en común? Fraternidad. Querer servir a Dios, o es que esa no es una de las metas que tenemos. Querer servir a Dios, querer servir a los hermanos, querer servir a nuestra comunidad. Pero para ello también tenemos que prepararnos, así como nos estamos preparando, porque un día Jessica Núñez también estaba en esas bancas. Jessica Núñez también estaba aprendiendo como ustedes. Y yo tengo la fe de que un día ustedes van a estar aquí enfrente también, alabando al Señor, sirviendo al Señor, porque la meta que tienen que tener ustedes y cada uno de nosotros es que no venimos a servirle a nadie más que al Señor, en primer lugar. No venimos a criticar al hermano, no venimos a decir, no hombre, mira fulano de tal, yo ya no voy entonces al crecimiento porque, no hombre, ¿viste la mirada que me tiró? No hombre, esa mirada. ¿O viste la hermana que dice que sirve y ni siquiera me saludó? ¿Será que así somos algunas veces? Porque también tenemos corazón, ¿verdad? Pero cuando vamos en el camino del Señor, todas esas cosas ya no son tan importantes, porque entendemos que somos humanos y no somos perfectos, porque perfecto solamente es el Señor. Entonces que también nos equivocamos, que también fallamos, que también hacemos cosas que no deberíamos de hacer. Pero a veces no es porque queramos. Entonces tenemos que tener nuestra mirada fija en el Señor. Que no se nos olvide, ¿verdad? Que no se nos olvide que Él es el único que no nos falla. Él es el único que siempre va a estar con nosotros en las buenas y en las malas. Amén. ¿Ya leímos Efesios 4:13? Están en clase, ¿verdad? Hasta que todos alcancemos la unidad en la fe y el conocimiento del Hijo de Dios y lleguemos hasta ser el hombre perfecto con esa madurez que no es otra cosa que la plenitud de Cristo. Amén. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Qué nos dice la Escritura? Madurez. ¿Y cuándo vamos a reconocer nosotros que ya tenemos esa madurez espiritual? ¿Cuándo? ¿Un valiente? Pero cuando nuestras acciones sean ¿cómo? Cuando ya nos portemos mejor. ¿Usted decía algo? También vamos a reconocer esta madurez espiritual cuando ya no seamos egoístas, cuando se nos haga más fácil pedir perdón, perdonar, cuando ya esas miradas que una vez me molestaron ya no sean tan importantes, cuando mi mirada sí esté puesta en el Señor. Entonces ahí yo ya voy a tener madurez espiritual, porque voy a reconocer que mis hermanos también se equivocan, que mis hermanos también pueden fallar, que mi esposo no es perfecto, que mis hijos no son perfectos.
pero que yo tengo que tener esa madurez. Y eso obviamente no lo voy a tener de la noche a la mañana, sino que es un proceso. Pero para eso estamos aquí, perseverando. Porque ¿cómo era la primera comunidad cristiana? Ellos perseveraban, ellos escuchaban lo que los apóstoles decían. Y déjenme decirles que la primera comunidad cristiana se formó después del Pentecostés, cuando los discípulos empezaron a predicar y a hablar de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces seguimos y dice, como las multitudes que seguían a Jesús, ahora también sentimos la necesidad de unirnos, despojándonos de nuestro egoísmo, viviendo para servir a los demás, amando a todos, y de la misma manera que entonces Jesús nos responde, alimentándonos, haciendo que vivamos los dones de su Espíritu, impulsándonos a proporcionar la buena nueva a toda criatura. Nos hace libres de la rigidez de la ley para que nos hagamos servidores de la gracia, para que al obedecer el Espíritu encontremos vida. Miren qué bonito. Dios nos libra. Y algunas veces nosotros tenemos ataduras, ¿verdad? Algunas veces tenemos muchas heridas en nuestros corazones. Algunas veces cargamos con una maleta llena de cosas que no nos sirven. Resentimiento, egoísmo, falta de perdón. Yo no puedo perdonar a mi esposo. Yo no puedo perdonar a mi hermana de sangre. Yo no sé cómo lidiar con mi hijo. Yo no sé qué hacer porque no me puedo perdonar algo que yo hice. Pero también nos decía en la clase pasada que la forma como nosotros vamos a aumentar nuestra gracia en nuestro Señor Jesús es también confesándonos, diciendo nuestros pecados. Es también recibiendo la Eucaristía y también dejando esa maleta, vaciando todo aquello que ya no tenemos que cargar. Porque lo único que Dios quiere es que nosotros le sirvamos a Él. Seamos hermanos. Seamos amigos. ¿Cómo le llamaba Jesús a sus apóstoles? Se los voy a dejar de tarea. Se los voy a dejar de tarea. Para la próxima. ¿Cómo le llamaba Jesús a sus apóstoles? Para la próxima me voy a venir enfrente y le voy a preguntar si hicieron la tarea. Para que eso no se nos olvide. Porque nosotros tenemos que ser servidores. Pero no es así como Jesús le llamaba a sus apóstoles. Así que no vayan a decir, pero la hermana me dijo. No, esa es la tarea que van a averiguar. Amén. Y dice, pero esa sumisión a Dios, quiero que sepan que sumisión a Dios significa obediencia con gracia y respeto. Eso significa la palabra sumisión a Dios. Obediencia a Dios con respeto y con gracia, ¿verdad? Como cuando hacemos la reverencia. A Dios hay que respetarle siempre y donde quiera que estemos, donde quiera que nos paremos, tenemos que respetar a nuestro Padre Celestial. Entonces dice, pero esa sumisión a Dios se obtiene a través del orden y la obediencia a los pastores y a los hermanos. Y solo en la vida de comunidad podemos practicar verdaderamente esa obediencia. ¿Será que a los sacerdotes los debemos de respetar? ¿Lo escuché? Sí, ¿verdad?
¿Y han escuchado ustedes algunas personas que algunas veces se burlan de los sacerdotes? ¿Y será que nosotros tenemos que ser iguales o quedarnos callados? Servidor de Dios, sea un padre o un obispo, todo, él está sirviendo a Dios y no tenemos por qué criticarlo ni hablar de él. Amén. Tenemos que acordarnos que todos fallamos, ¿verdad? Y que no podemos generalizar ni pluralizar y decir, fulano aquí, fulano allá. Ellos entregan la vida al Señor. Ellos sirven a nuestro Padre Celestial. Ellos están ahí las 24 horas del día. Y no son perfectos. Se equivocan también. Amén. Dice, por tanto, vamos a irnos recorriendo, en el segundo párrafo dice, por tanto, una comunidad cristiana es una célula del cuerpo de Cristo. La iglesia entera es el cuerpo de Cristo, pero en una pequeña, vamos a ver, pero en una pequeña comunidad donde todas las personas se han convertido al Señor y han recibido la plenitud del Espíritu. Podemos considerarnos un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo resucitado. ¿Quién tiene Primera de Corintios? ¿Quién puede o no? Sí. Ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es su lugar es para de Él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Otra vez, hermana? Ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno en su lugar es parte de Él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Será que la hermana pertenece al cuerpo de Cristo? Cada uno de nosotros. ¿Se acuerdan cuando venimos a vivir el retiro de vida en el Espíritu? ¿Cuál fue la última actividad que hicimos? ¿Sí se acuerdan? No escucho. ¿Cuál fue la última actividad que hicimos? La cruz. ¿Y se acuerdan en qué lugar quedaron? Yo me acuerdo que quedé en la cabeza. Y de pura casualidad, porque alguien se quitó y después me llevaron. Bueno, un solo laberinto, pero al final quedé en la cabeza. Otros quedamos a los pies. Otros quedamos al costado y así sucesivamente cada uno de nosotros. Y el que quedó en la cabeza o el que quedó en los pies no es más ni menos. Todos formamos el cuerpo de Cristo. ¿O a poco cuando ustedes, bueno, mis manos son pequeñas, ¿verdad? Mis uñas son más pequeñas todavía. Pero cuando una uña nos lastimamos o nos machucamos, ¿qué sentimos? ¿Será que porque es pequeña no sentimos el dolor? ¿Verdad que igual nos duele? Y a veces más nos duele. O cuando nos sale un uñero, ¿verdad? ¿Cómo duele? Entonces lo mismo, cada uno de nosotros formamos el cuerpo de Cristo. Y no todos podemos ser ojos, no todos podemos ser cabeza. Cada uno es diferente, pero igual es hijo de Jesús, es hijo de nuestro Padre Celestial, con sus virtudes y defectos. Amén. Y continuamos. Y dice, la tercera, ¿cuántas comunidades llevamos? ¿Cuántas clases o a cuáles son las primeras comunidades de nosotros que debemos de cuidar? ¿Cuál es la primera? Nuestra casa. La segunda que debemos de cuidar. ¿Y quiénes somos la comunidad? Todos. ¿Y la tercera qué nos dice? ¿Y qué entendemos por necesidades de la comunidad? Sin pena, hermano, aquí todos estamos aprendiendo. Aquí todos estamos aprendiendo.
¿Qué entendemos por las necesidades? Ayudar. ¿Qué más? Orar unos por otros. Compartir los problemas. Nuestras experiencias, ¿verdad? Diga, hermana. Usted levantó la mano, ¿verdad? Cuando están enfermos, visitarlos. Amén. Cuando están enfermos, visitarlos. Yo me acuerdo que yo soy hondureña, soy de Honduras. Cuando yo era niña, hace mucho tiempo, ¿verdad? Cuando yo era niña, mi mamá estaba en el grupo de la Legión de María. Yo apenas tenía como 7, 8 años. Y mi mamá era una fiel servidora de la Legión de María. Y una de las actividades que hacía ese grupo en mi país, y me imagino que en cualquier país, es visitar a los enfermos. Entonces yo iba con mi mamá y les leía la palabra de Dios. Y otras señoras las explicaban, y así sucesivamente. Entonces, sí, entonces ustedes pertenecen a la Legión de María aquí. Sí, aquí. Miren nomás. El grupo está en la Grandes, la iglesia de la Grandes. Miren nomás, qué bueno. ¿Están ahí? Ajá. Y en ese entonces, ya tenemos muchos años, pero estamos visitando y visitando. Cada viernes nos asignaban a ir a diferentes lugares. A veces nos tocaba unos a casa, nos tocaba al hospital. Pero éramos dos que teníamos que ir. Y era bien bonito porque hasta ellos nos esperaban y luego decían, no se vayan, porque se van. Vengan otro día, cántenos de aquí. Pues ya sabemos, ¿verdad? Ya no podemos ir. Ya sabemos. Si alguien de nosotros nos enfermamos, ya sabemos que podemos contar con ustedes también, ¿verdad? Para que nos vayan a visitar. ¿O a poco no? Y si no, vamos a decir, ¿cómo se llama usted, hermana? Me llamo Hilda. Hilda. ¿Y su suegra? Juana. Juana. Entonces vamos a decir, ¿dónde está la hermana Hilda y dónde está la hermana Juana? No han venido a visitarnos. Ajá. Claro, claro. Entonces, ¿qué más son las necesidades de la comunidad? Vamos a ver. ¿Por qué tan callados y no se nos nota? ¿Qué más son las necesidades? Cuando estamos enfermos, como la hermana decía, cuando no tenemos muchas veces sufrimos económicamente. No solamente, algunas veces sufrimos de enfermedades también emocionales. Algunas veces nos sentimos desanimados. ¿Por qué creen ustedes que el día de hoy les hacía la actividad de que se saludaran y se conocieran? ¿Cuántos meses llevan ya en el crecimiento? ¿Cuántos? Casi los 3 meses ya, ¿verdad? ¿Y quiénes de ustedes saben quiénes faltaron el día de hoy? ¿Ya se dieron cuenta quiénes faltaron? No, ¿verdad? Entonces lo que nosotros esperamos cuando estamos en una comunidad, que nos conozcamos las caras, que si sé que yo me siento adelante, que conozcamos las personas que están al menos en nuestra banca. Empecemos de poquito, conociendo nuestras caras y después cómo se llama, qué necesita, qué tal que un día alguien necesita un raite y usted vive a la par o vive ahí cerca y ni cuenta se ha dado. Las necesidades de la comunidad. Tenemos que tener bien en cuenta eso. Y no solo de nuestra comunidad aquí, sino también nuestros vecinos, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros esposos y esposas. Yo sé que la mayoría tiene los hijos ya grandes. Bueno, yo tengo 5 hijos y todos están, la mayoría en la etapa adolescencia. La mayor tiene 20, la otra 19
la otra 18, la otra 15 y mi último varón tiene 10. Y ustedes dirán, qué barbaridad, la hermana, todos seguiditos. Yo creo que por algo Dios los mandó así, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes de nosotros prestamos atención a nuestros hijos? No importa la edad que tengan. No importa si están pequeños, no importa si están adolescentes, no importa si ya se casaron. Pero para los que aún todavía están en nuestra casa, o los tenemos pequeños, ¿quiénes les damos tiempo de calidad? Porque darle tiempo a nuestros hijos no significa estar lavando los trastes y estarle preguntando, para los que tenemos hijos pequeños todavía, ¿cómo te fue en la escuela? ¿Qué hiciste? Pero estoy más afanada en lavar los trastes o hacer la comida. ¿Quiénes nos sentamos con nuestros hijos 5 minutos y le preguntamos, ¿cómo te fue? Y probablemente nos van a decir, bien, pero qué bien para ellos. ¿Qué viste hoy? ¿Con quién compartiste? ¿Quiénes son tus amigos? ¿Ya sabemos cuál es el color preferido de nuestros hijos? ¿Ya sabemos cómo nuestro esposo se siente? ¿Cómo le fue en su trabajo? Hermanos, eso es saber de las necesidades. Nuestra familia, tenemos que saber las necesidades de nuestra familia. Preguntarle. Sí, yo tengo dos de ellas, créanme, que son bien penosas, creo que son igual que yo, ¿verdad? De penosa. Así nomás, así merito salieron ellas de penosa. Y son bien tímidas. Y si yo no les pregunto y les saco con cuchara, yo sé que es bien difícil que ellas se abran y digan. Pero para eso estoy yo, para saber cuáles son las necesidades, qué necesitan. Mi hijo de 10 años, ¿qué necesita? ¿Cuáles son sus mejores amigos? ¿Cómo le fue en la escuela? ¿Cómo lo trató la maestra? ¿Cómo se sintió él? Porque muchas veces podemos ver a nuestros hijos y no nos damos cuenta cuando están pasando por ansiedad, depresión, incluso nosotros mismos. Cuando no tenemos ánimo, cuando sentimos que ya no podemos más con nuestras cargas. Les invito, hermanos, les invito a que analicemos cuáles son las necesidades de nuestra familia. En primer lugar, ¿cuáles son mis necesidades? ¿Qué me falta a mí para también yo poder ocuparme de los demás? ¿Cuáles son las necesidades de mi comunidad? ¿Ya conozco al vecino? ¿Cuáles son las necesidades de mi vecino, de mi iglesia, etcétera? Amén. Entonces seguimos con el inciso D y dice, vivir como hermanos. Y unos dirán, ¿cómo será vivir como hermanos? ¿Será que algunas veces, verdad, cuando nos compartimos con nuestros propios hermanos, nos andamos peleando? Que por esto, que por lo otro. Pero vamos a ver lo que nos dice, qué es una convivencia como hermanos. Y dice, la amistad que debe unirnos con los nuevos hermanos formará para nosotros un nuevo mundo, al cual podemos considerar que es Dios mismo el que nos integra. En este mundo de nuestros hermanos, todos oraremos unos por otros, nos ayudaremos. Si antes nosotros pensábamos que la relación de hermano era pelearse, o con el vecino era estar enojado porque al vecino le molesta que los perros ladren, y allá se anda quejando, o le molesta que parquee el carro en su acera, etcétera, etcétera. Entonces no. En este inciso de vivir como hermanos, es como Dios nos manda que vivamos, que oremos unos por otros, lo que ustedes han dicho, que nos preocupemos, que sepamos cuáles son las necesidades de nuestros hermanos. Amén. Amén. ¿Y quién tiene Romanos 15:5? ¿Nadie lo tiene?
¿Nadie lo tiene? Romanos 15:5. Ajá. Oh, ¿pero quién ya la buscó? Romanos 15:5. ¿Quién dice amén? Ya la tiene el hermano. Nos vamos para allá. Que Dios, de quien procede toda perseverancia y consuelo, les conceda también a todos vivir en buen acuerdo, según el Espíritu de Cristo Jesús. Otra vez, hermana, ¿puedo leerlo, por favor? Que Dios, de quien procede toda perseverancia y consuelo, les conceda también a todos vivir en buen acuerdo, según el Espíritu de Cristo Jesús. Palabra de Dios. Qué bonito, ¿verdad? Cuando escuchamos la palabra de Dios. Qué bonito cuando la escudriñamos, cuando la analizamos, la reflexionamos. ¿Quién de ustedes ya aprendió a leer la Biblia a diario? O al menos ahí uno que otro día. Yo les invito. ¿Saben ustedes cuántas promesas hay en la Biblia? Muchísimas promesas. Muchísimas promesas y que son realidad. Pero cuando somos fieles a la palabra de Dios. Amén. Entonces, decía, nos aconsejaremos, permitiremos la conexión fraterna, nos sentiremos seguros, así como las ovejas lo están mientras están unidas y el pastor puede guiarles en el momento en que una se aleja. ¿Será que nosotros somos ovejas de nuestro Señor Jesús? Sí, somos ovejas. Y por eso les decía yo, ¿será que usted... Y así nos sigue diciendo, que somos sus ovejitas, ¿verdad? Ya les dije la tarea. Vamos a ver quién tiene Primera de Tesalonicenses. Por eso anímense mutuamente y edifíquense juntos, como ya lo están haciendo, hermanos. Les rogamos que se muestren agradecidos con los que trabajan para ustedes, los dirigen en el Señor y los corrigen. Ténganles mucho aprecio y cariño por lo que hacen y vivan en paz entre ustedes. Les rogamos también, hermanos, que reprendan a los indisciplinados, animen a los indecisos, sostengan a los débiles y tengan paciencia con todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Préstame, hermano. ¿De dónde? ¿De dónde? Entonces, ¿qué nos dice las Sagradas Escrituras? ¿Será que a nosotros nos gustan que nos reprendan? ¿Será que nos gusta que nos llamen la atención? A nadie, ¿verdad? Pero si es necesario o no. Sí. Entonces, cuando Dios es un Dios de orden, y aquí en la Biblia nos dice claramente que cuando alguien, un servidor de nuestro Señor Jesús, nos corrija o nos haga ver que andamos haciendo cosas que no debemos, que no lo agarremos contra él. Probablemente nos vamos a enojar porque somos humanos. Pero si ya tenemos el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios en nuestros corazones, vamos a entender, vamos a reconocer que nos están haciendo un bien y que no nos va a gustar. Así como a nuestros hijos no les gusta cuando nosotros les llamamos la atención.
pero también saben, si les hemos enseñado lo bueno o lo malo, ellos saben en su muy adentro. Mi hijo de 10 años todos los días me dice que si puede faltar a la escuela, porque no le gusta, pero lleva buenas notas, pero no le gusta. ¿Y qué tal que yo le digo, sí, no vayas solo porque no querés? ¿Será que le estoy ayudando a edificarse? No, ¿verdad? Porque él tiene responsabilidades como hijo. Él tiene responsabilidades como ciudadano de este país. Y yo tengo responsabilidades como mamá y como adulta que soy. Entonces, hermanos, cuando alguien nos corrija o nos haga ver que andamos fallando en algo, no nos enojemos. Cuando miremos que alguno de nuestros hermanos está desanimado, animémoslo. Por eso es tan importante que nos conozcamos. En el crecimiento recién nacido, que es así como le llamamos, somos como 36 personas. Pero no nos damos cuenta cuando alguien no viene. Entonces, mirémonos y digamos, ¿por qué será que la hermana no vino? ¿Será que está pasando algo? Todos tenemos necesidades, todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades. Empecemos por ahí. Amén. Continuamos y dice, Mateo 18, 12, 14, ¿quién la tiene? ¿Qué pasará, según ustedes, si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se extravía? ¿No dejará las 99 en los cerros para ir a buscar la extraviada? Y si logra encontrarla, yo les digo que ésta le dará más alegría que las 99 que no se extravía. Pasa lo mismo donde el Padre de ustedes, el Padre del cielo. Allá no quieren que se pierda ni tan solo uno de estos pequeñitos. Como convienen a los hermanos en la fe. Si tu hermano ha pecado, vete a hablar con él a solas para reprochárselo. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Si no te escucha, toma contigo 1 o 2 personas más, de modo que el caso se decida por la palabra de 2 o 3 testigos. Si se niega a escucharlos, informa a la asamblea. Si tampoco escucha a la iglesia, considéralo como un pagano o un publicano. Yo les digo, todo lo que aten en la tierra lo mantendrá atado el cielo, y todo lo que desaten en la tierra lo mantendrá desatado el cielo. Palabra de Dios. Ya alabamos, Señor. ¿Qué pasa? La mayoría de aquí somos papás. ¿Qué pasa cuando tenemos en nuestra familia un hijo rebelde? Tenemos 5 hijos, pero uno de ellos es rebelde. Sufrimos. ¿Qué más pasa? ¿Cómo nos sentimos como padres? Tristes. Pero ¿qué pasa cuando ese hijo cambia para bien? ¿Qué pasa cuando ese hijo escucha nuestros consejos? Y hasta queremos hacer una gran fiesta, ¿verdad? Nuestro corazón salta de alegría. Ahora imagínense nuestro Padre Celestial cuando le hace el llamado a usted o a mí. Que seamos diferentes, que cambiemos, que escuchemos su llamado. ¿Cómo no se sentirá el Padre, verdad? Cuando nosotros escuchamos que Él está tocando nuestro corazón y que nosotros podemos abrir el corazón. Porque muchas veces decimos, pues yo creo en Dios, yo ando en la iglesia, yo pertenezco a la Sagrada Familia. Pero nuestro corazón está cerrado con 100 candados, como dice la canción.
¿A poco no se saben esa canción? ¿Cómo dice? Ya se me olvidó. Con 3 candados era, ¿va? Con 3 candados, imagínense. Y no tenemos la llave para abrirlo, o no queremos abrirlo. Entonces, hermanos, yo les invito que nuestro corazón lo abramos a nuestro Padre Celestial. Que nosotros seamos obedientes para estar en gracia, para recibir más bendiciones. Amén. Y continuamos y dice, entre nuevos hermanos tenemos que saber que no hay gente perfecta. Todos vamos progresando juntos, creciendo juntos en el Señor. Hay muchos errores en cada uno, pero Dios muestra paciencia y amor por los que caen. Y nosotros debemos estar dispuestos a perdonar también los errores y deficiencias que con seguridad iremos encontrando. ¿Quién tiene Romanos? Acójanse unos a otros, como Cristo los acogió para gloria de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Acójanse unos a otros, perdónense unos a otros, sírvanse unos a otros, ámense unos a otros, como Dios nos ama, nos sirve, nos bendice. Bendíganse unos a otros, para que también podamos ser bendecidos como Dios nos bendice. Sirvamos unos a otros, para que Dios en los momentos que más necesitemos, también esté presente sirviéndonos a nosotros. Amén. Y continuamos y dice, aún los más antiguos de la comunidad, los mismos pastores, tienen errores y deficiencias que Dios irá limando con nuestra ayuda. Todos tenemos errores y lo que decíamos, ¿verdad? Nuestra mirada, ¿en dónde tiene que estar? Con Dios, en Dios. No tenemos que ver al hermano. Todos nos equivocamos, todos somos imperfectos. Y vamos a ir a Colosenses 3, 14, 15. ¿Quién tiene esa lectura? ¿Nadie la agarró? Colosenses 3, 14, 15. ¿Qué pasó que no me agarraron esa lectura? Y dice así, Colosenses 3, 14, 15. Como salió en inglés, entonces, ¿la quieres leer, hijo? ¿La quieres leer en inglés? ¿Cómo lo puedo poner en español? ¿O también puedo español? Sí, like Okay. Yeah, if you can, it's okay. Pero si no, la vamos a leer allá. Okay. No se preocupe. Forgive as the Lord forgives you. Perdona as como Dios perdona a ti. Gracias. Palabra de Dios. Ay, te alabamos, Señor. ¿Alguien más la tenía por aquí? Colosenses. Ajá. 14, 15. Es diferente. Ajá. Por encima de esta vestidura podrán como cinturón el amor que lo hace todo perfecto. Así la paz de Cristo reinará en sus corazones, pues para esto fueron llamados y reunidos. Finalmente sean agradecidos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Otra vez? Por favor. Por encima de esta vestidura pondrán como cinturón el amor que lo hace todo perfecto. Así la paz de Cristo reinará en sus corazones, pues para
Estos fueron llamados y reunidos. Finalmente sean agradecidos. Palabra de Dios. ¿Será que somos agradecidos? ¿Sí o no? A veces. ¿Será que cuando estamos pasando por un problema somos agradecidos? Y le decimos a Dios, gracias Señor por este problema que estoy teniendo. ¿Y será que debemos de renegar cuando estamos pasando por dificultades? Les voy a decir algo que mi esposo un día me dijo. Hace varios años, no muchos, hace varios años. Pasé por una gran dificultad con una de mis hijas, pero muy grande, que mi mundo se me caía. Y aquí Jessica Núñez no sabía agradecer eso también. Y una vez cuando llegué del hospital, después de estar casi un mes fuera de la casa, mi esposo me dijo, ¿cómo dice que cree en Dios? ¿Cómo dice alabar a Dios? ¿Usted quiere alabar y servir a Dios solo en los momentos de alegría? Porque cuando hicimos la oración en familia, mi esposo dijo, gracias Señor por este problema, por esta dificultad. Y yo no entendí en ese momento. Y cuando mis hijos se fueron a su cuarto y yo me quedé sola con él, yo le dije, ¿por qué? O sea, usted no nota mi dolor, mi sufrimiento. Y fue cuando mi esposo me dijo, ¿usted quiere servir a Dios solo en los momentos de alegría? ¿Usted quiere alabar a Dios solo en los momentos de felicidad? ¿Dónde está su fe? Y esa lección me quedó tan grabada. En todo momento uno debe dar gracias a Dios. Quizás la prueba sea muy grande, pero Dios sabe por qué la manda. Ahora mi hija, después de haber pasado por esa gran prueba, ella no cambiaría nada. Ella dice que da gracias a Dios porque su familia es mejor, porque su papá cambió para mejorar. Y aunque el dolor de madre o el corazón de madre me diga que sufrí mucho, y quizás para mí se me haga difícil decir, yo pasaría por esa prueba de nuevo, así como lo dice mi hija, que apenas tiene 18 años. Si ella puede decir eso, que ella fue la que vivió en carne propia eso. Entonces, mis hermanos, gracias, hermana. En todo momento uno debe de ser agradecido. El hecho que sirvamos al Señor, el hecho que estemos en este crecimiento, que nos estemos llenando de nuestro Señor, no quiere decir que estamos exentos a los problemas, a las pruebas. Pero tenemos que estar fortalecidos. Tenemos que estar llenos de esas armaduras que nuestro Señor nos ha dejado. ¿Y cómo sabemos cuáles son esas? Pues leamos, escudriñemos las Sagradas Escrituras. Llenémonos del Espíritu Santo. Y por último, el inciso E. Dice, tu lugar en el cuerpo. Pues ya lo decíamos, ¿verdad? Ya lo mirábamos y decíamos que cada uno de nosotros es perfecto y quedó en un lugar correcto, que Dios no se equivoca. No todos podemos ser cabezas, no todos podemos ser pies, pero todos somos parte del cuerpo de Cristo. Amén. Y para eso con esto terminamos nuestra clase. Yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿quién sabe apagar esto? Hijo, ¿quieres venir a apagar? Por favor.
Con esto terminamos nuestra clase. Yo les pregunto a ustedes, ¿entendimos